la abogada. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señor secretario, señores comisionados y estimado público. Lo primero, agradecer a esta comisión por recibirme en sesión para tratar las críticas al proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Mi nombre es Cristina Yelkrem, soy ecuatoriana y soy abogada de Alliance Defending Freedom International en su división de Latinoamérica, en adelante ADF. ADF es una organización legal que promueve la protección de las libertades fundamentales y la dignidad de todas las personas a nivel mundial, con presencia desde hace décadas en los principales organismos internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos. De igual forma, ADF ha participado en los debates legislativos y jurídicos de la mayoría de los países de nuestra región y en docenas de casos ante la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta exposición respecto de las críticas al proyecto de ley será breve, abordando los 3 puntos claves sobre por qué se debe rechazar el proyecto de ley propuesto por la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, porque el acceso al aborto no es un derecho humano como lo propone el proyecto de ley. En segundo lugar, el actual proyecto de ley es inconsistente con varias disposiciones del derecho ecuatoriano. Y en tercer lugar, porque el actual proyecto de ley ignora la ponderación de derechos realizada por la Corte Constitucional. Volviendo al primer punto sobre cómo el aborto no es un derecho internacional. Lo primero a destacar es que el aborto no se encuentra consagrado como un derecho en ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. En particular, en los tratados Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. Ninguno de estos menciona o incorpora la obtención del aborto como un derecho. Exposiciones previas pueden haber llevado a esta comisión al equívoco de considerar que en el plano internacional existe un derecho al aborto, pero esto no puede estar más lejos de la realidad. Ante esta comisión se han citado varias recomendaciones, informes y observaciones de organismos internacionales en materia del aborto, derecho de la salud reproductiva y derechos de la mujer. En particular, se han mencionado observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, número 6 y 36, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, número 22, del Comité CEDAW, número 24, y publicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todas las observaciones, recomendaciones, publicaciones e informes señalados no son más que observaciones, recomendaciones e informes que no crean un derecho al aborto, ni obligan en absoluto al Ecuador a crearlo, perteneciendo a la entera discreción de la soberanía estatal la decisión de si legalizar o no el aborto. El aborto es un tema sensible que a nivel mundial es y seguirá siendo debatido, y estos organismos carecen de la potestad de dictaminar en forma obligatoria cómo el Estado ecuatoriano habrá de lidiar legalmente con aquella conducta. En particular, y como bien saben, en el Ecuador se elevó la cuestión de la legalización del aborto en 2 ocasiones, en el año 2013 y en el año 2019. El voto mayoritario fue que no, en ambas ocasiones. Claramente se trata de un tema controversial en nuestro país. Estas observaciones generales de los comités proponen que el acceso al aborto es parte del derecho a la salud, cuando no lo es. Casos como la experiencia chilena muestran que es posible tener una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo sin contar con el aborto como una prestación de la salud, por lo que el derecho a la salud no exige el acceso al aborto. Legalizar o no el aborto es, en definitiva, una decisión de política pública de cada estado. Perdón, señores comisionados, quisiera saber si debería seguir con la ponencia a pesar de que el presidente ha abandonado la sala. Continúe nomás, por favor. Muchas gracias.
En América, los no nacidos son personas cuyo derecho a la vida tiene que ser protegido, como regla general. Esta obligación la asumieron los estados que, como Ecuador, suscribieron la Convención Americana. En relación con la mención realizada en exposiciones previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta nunca ha afirmado que el acceso al aborto es un derecho, ni para Ecuador ni para otro estado. Sus decisiones en casos contra estados solo obligan a estos, y es la prerrogativa de todo estado soberano el interpretar las obligaciones que han asumido en los tratados, incluyendo la posibilidad de disputar las interpretaciones con la Corte, cuando los hechos lo ameritan. Sobre el también mencionado caso de Artavia Murillo, hay que decirlo de frente. Es una decisión equivocada que solo se sostiene si uno acepta que las palabras no tienen ningún significado real y objetivo. En cualquier caso, el caso de Artavio Murillo tampoco trata el aborto, sino de la fertilización in vitro. Para determinar esta parte de la crítica, hay que señalar que la decisión de la sentencia de la Corte no proclama ningún derecho al aborto y más bien dispone en su fundamento 196 que el defensor del pueblo deberá preparar un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Lejos de esto está la abierta proclamación de un derecho al aborto que contiene el proyecto. En conclusión, no existe un derecho al aborto en el plano internacional, ni la sentencia de la Corte ha pretendido crear uno. Siguiendo mi segundo punto, el actual proyecto es inconsistente con varias disposiciones del derecho ecuatoriano. Para comenzar, la propuesta de ley vulnera los artículos 170 y 171 del Código Orgánico Integral Penal. Como bien saben, los artículos mencionados son los que tipifican el delito de la violación. En el proyecto de ley actual se propone que los delitos de violación queden impunes. Como podrán observar en varios artículos del proyecto, se relativiza la obligación de la persecución penal del agresor con un lenguaje como el siguiente: siempre que sea su voluntad presentar una denuncia, refiriéndose a las víctimas de la violación, artículo 22.10. Este lenguaje se repite a lo largo del proyecto, por ejemplo, referirse a los artículos 16.11, 24.5, 28 y 38. Como se puede evidenciar, la propuesta de ley no obliga a perseguir los delitos de violación y permite la impunidad de estos. La impunidad de este delito perpetuaría la violencia contra la mujer y atentaría directamente contra sus derechos, en particular los derechos a la integridad física, a la integridad psíquica y a la integridad sexual. Si bien la sentencia de la Corte Constitucional establece en su fundamento 194A que prescindirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación como prueba de esta, la Corte de ninguna manera sugiere que se deba dejar impune una violación. De hecho, propone que se deba requerir una denuncia, entre otras opciones, como forma de constatación del delito de la violación. Siguiendo con este punto, la propuesta de ley vulnera también los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal. Los artículos mencionados tipifican el delito de aborto. Si bien la sentencia de la Corte Constitucional establece en su fundamento 196A la despenalización del aborto en casos de violación, mantiene la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 reformados. La actual propuesta de ley vulnera estos artículos, ya que no especifica cuál es el límite temporal establecido para la práctica del aborto legal, de manera que se diferencie del delito del aborto. De hecho, la ley no especifica ese límite, siendo extremadamente negligente con el expreso mandato de la Corte en su fundamento 194C, donde dice: requiere de una legislación que dicte los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede ser efectuada legalmente, lo que incluye la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestación permitido en semanas. Aceptar el proyecto de ley en los términos actuales crearía una situación de inseguridad jurídica fatal para las víctimas de violación. Los profesionales de la salud y los jueces de la nación no sabrían identificar qué aborto es legal y qué aborto constituye un delito contra la vida en nasciturus y la integridad de la mujer. Finalmente, mencionar que la propuesta de ley vulnera el derecho a la objeción de conciencia consagrado en el artículo 66.12 de la Constitución. El desarrollo legislativo de la objeción de conciencia se encuentra pendiente en nuestro ordenamiento jurídico,
pero de ello no puede seguirse su falta de reconocimiento y observancia. En cuanto a derecho, a este se le debe siempre la interpretación más amplia posible. Este proyecto de ley sería el primer intento de legislar en la materia. Lamentablemente, su desarrollo se reduce a un solo artículo que, al tratarse de un derecho constitucional, es un desarrollo insuficiente para proteger los derechos de los profesionales de la salud que se opongan a la práctica del aborto. Existen más artículos de la legislación ecuatoriana que se vieran vulnerados con el actual proyecto de ley. Por motivo de tiempo no podré entrar a analizarlos, pero procedo a nombrarlos. El artículo 95 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos, al no disponer nada sobre protocolos de inhumación de los cadáveres de los nasciturus. El artículo 422.2 del Código Orgánico Integral Penal, donde no se dispone sobre cuándo los profesionales de la salud deben de dejar de denunciar un delito. También el artículo 69.4 de la Constitución, el 105 del Código de la Niñez y Adolescencia y 283 del Código Civil, sobre los derechos de los padres sobre sus hijos. En conclusión, el proyecto de ley es inconsistente con varias normas de la legislación ecuatoriana y no se adecúa correctamente al ordenamiento jurídico vigente. Finalmente, abordando mi tercer punto, el actual proyecto de ley ignora la ponderación de derechos de la sentencia de la Corte Constitucional y por lo mismo contraría lo que ella ha pretendido mandar. La Defensoría del Pueblo ha fallado en reflejar en la ley la ponderación de los derechos realizada por la Corte. La Corte repite varias veces en su sentencia que la protección de la vida desde la concepción es un valor constitucional que merece protección y que la despenalización del aborto no implicaría que el derecho a la vida no se debe proteger. En particular, la Corte Constitucional explica en su fundamento 147 que para concretizar la protección constitucional del nasciturus, se debe crear un adecuado diseño de políticas públicas y medidas legislativas. La Defensoría del Pueblo ignora completamente este fundamento de la Corte, que se repite en los párrafos 148, 153, 158 y 188, y no incluye ni una sola disposición que satisfaga esta necesidad legislativa. Estimados comisionados, aquí la parte más importante de mi ponencia. En efecto, la gran ausencia del proyecto de ley de la Defensoría es la consideración real y efectiva de la necesidad de proteger al máximo posible la vida de los no nacidos al tiempo que admita el aborto por violación mandado por la Corte. Hay que ser enfáticos en remarcar que la ponderación de derechos que propone la Corte Constitucional no niega al Estado a adquirir un compromiso activo de proteger el derecho a la vida. Por ejemplo, el proyecto de ley puede proponer, y es importante que los legisladores tengan esto en mente a la hora de realizar su labor, garantizar que, tanto en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud como en los centros privados, se proporcione información sobre las instituciones privadas y públicas, sean religiosas o confesionales, que puedan brindarle apoyo psicológico y económico a las mujeres que deseen continuar con su embarazo. Otra medida, de igual manera desarrollar protocolos y rutas de derivación entre los establecimientos de salud y los organismos acreditados de adopción nacional e internacional del Ecuador como otra vía alternativa al aborto, donde el niño no muere y es dado en adopción. También se podría establecer que por política pública el gobierno debiera asignar una partida presupuestaria a contribuir tanto con las instituciones que puedan brindarle ayuda material a las mujeres para que continúen su embarazo, como a los organismos acreditados de adopción nacional e internacional del Ecuador para que puedan acoger a más niños y mantenerlos en condiciones dignas. Finalmente, también se puede establecer la consagración de un principio interpretativo en la ley según el cual se reitere el compromiso del Estado ecuatoriano de proteger al máximo de sus posibilidades el derecho a la vida, del cual se sigan además medidas precisas y concretas tendientes a disuadir a las mujeres de abortar sin interferir en cualquier caso con su decisión final. Sin embargo, ninguna propuesta Quedan 2 minutos, abogado. Muchas gracias. Sin embargo, ninguna propuesta parecida se encuentra en el proyecto de ley, ignorando completamente el mandato de la Corte sobre la ponderación de derechos y olvida completamente proporcionar la protección de la vida de los infantes por nacer. De hecho, el lenguaje del proyecto actual no busca despenalizar el aborto, como la decisión de la Corte manda,
sino que frontalmente promueve e incita al aborto. La Corte ha creado una excepción al delito de aborto. No propone el aborto como la solución al problema de las violaciones en el Ecuador. Como bien sabemos todos, el aborto no evita de ninguna manera que los delitos de violación se sigan cometiendo. En conclusión, y para terminar esta exposición, resumo los puntos claves por los cuales ADF llama a la Asamblea a rechazar el proyecto de ley propuesto por la Defensoría del Pueblo. Primero, porque el aborto no es un derecho humano como lo propone el proyecto. Segundo, porque el proyecto es inconsistente con varias disposiciones del derecho ecuatoriano. Y tercero, porque el proyecto ignora la ponderación de derechos realizada por la Corte Constitucional. ADF gustosamente le enviará por escrito a la Comisión las observaciones y aportes que hemos mencionado en esta ponencia. Muchas gracias por su atención.